queridos amigos, bienvenidos al Simposio Virtual Católico Evangelizando Jóvenes Hoy. Quiero presentarme, yo soy Mauricio Artieda, soy el director de Catholic Link, que no sé si lo conozcan, pero es una página web de recursos para la nueva evangelización. Es decir, ¿qué hacemos? Si es que tú eres un apóstol o un catequista o alguien que en general hace apostolado, tú puedes entrar a esta página para encontrar recursos para tu catequesis. Por ejemplo, entras y buscas humildad y te van a aparecer videos, te van a aparecer infografías, te van a aparecer citas bíblicas o citas de padres de la iglesia que hablan sobre la humildad. Y a partir de eso, tú vas a poder armar tu presentación, ya sea en una clase, ya sea en una conferencia. Entonces, esa es la razón de ser de esta página. Yo, les pido disculpas por estar hablando con este micrófono tan grande, pero cuando se trata de video, es muy importante el audio. Muchas veces la gente te puede perdonar que el video no se vea tan bien, pero cuando se escucha mal, la verdad es que la experiencia es caótica. Y a mí me han invitado, y estoy muy contento, para hablarles un poco de la evangelización de jóvenes, tanto de millennials como de chicos de la evangelización X, de la generación X, ¿de acuerdo? Pero yo soy alguien que trabaja en el mundo digital, es verdad. Pero mi experiencia no empieza en el mundo digital. De hecho, Catholic Link es un proyecto que nace a partir de mi experiencia como profesor de religión en Roma durante muchos años, de chicos de 18 y 19 años en una escuela pública. Entonces, imagínense un poco cómo es llegar ahí. Nuestro mundo en América Latina, de repente España se parece un poco más, pero nuestro mundo en América Latina es mucho más respetuoso y tal vez con chicos mucho más creyentes. En el contexto italiano, si bien los chicos tienen muchos criterios de fe, están bastante más alejados del mundo católico. Entonces, para un profesor joven peruano, que estaba empezando a dominar el italiano, fue un gran desafío, ¿de acuerdo? Pero les quiero explicar un poco cómo así nace el proyecto digital y cuál es la conexión con estos chicos. Yo llegué y yo me di cuenta que no podía ser un profesor tradicional en ese contexto, porque realmente nadie me estaba haciendo caso, ¿de acuerdo? Y además es interesante porque en Italia todos los cursos tienen una nota imagínense, del 0 al 20, pero religión tiene una nota conceptual de alguna manera, que en vez de ponerte una nota numérica te ponen un bien, muy bien, excelente o insuficiente, y realmente no vale. En el currículum, la nota de religión no va a generar ningún tipo de promedio. Entonces, más o menos religión en Italia es el recreo, es el refrigerio adelantado. Entonces, era un súper desafío. Y como yo me fui dando cuenta que no podía ser un profesor tradicional, es decir, que llegas con un libro de religión y empiezas, bueno, muchachos, vamos a empezar por el Génesis. Adán y Eva, bueno, me hubieran asesinado si hacía eso. Tuve que empezar a descubrir nuevas formas para llegar a ellos y tratar de alguna manera de mostrarles y hablarles de religión a partir de las cosas que ellos veían, que ellos hacían y que de alguna manera eran más cercanas para su mundo. Entonces, evidentemente, empecé a llevarles publicidades, empecé a llevarles extractos de películas, empecé a mostrarles distintas cosas provocativas para despertar en ellos estas preguntas que en el fondo yo quería reconducirlas
al mundo de la religión, al mundo de la fe, al mundo de Dios. Y la verdad es que fue una experiencia hermosa, y a toda esa riqueza que fui ganando la empecé a colocar también en un blog. Todos estos videos que llevaba a mis clases de religión, los empecé a llevar a la web, al mundo digital. Entonces, si había utilizado una publicación de McDonald's y me había ido muy bien para hablar del sentido de la vida, por decirlo de alguna manera, es solo un ejemplo, llegaba a mi casa y hacía una publicación con ese video de McDonald's y le explicaba a la gente que me leyera que mi público, mi audiencia directa son catequistas, pero mi audiencia indirecta son los chicos a los cuales esos catequistas van a llegar. Entonces explicaba de una manera muy coloquial, muy simpática, muy amena, o por lo menos eso es lo que trataba, todos estos videos y todos estos materiales. Pero evidentemente le estaba hablando a un profesor de religión, a un colega, para que a su vez él pudiera hacer apostolado con ese material. Entonces el material no eran, creo que, los típicos videos católicos, ¿de acuerdo? Que no tienen nada de malo, pero que tienen su lugar, sino que más bien eran videos que rompían un poco con los esquemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me acuerdo de un video muy bueno. Lo voy a dejar para después, no me quiero detener demasiado en esto. ¿Cuáles han sido los 4 principios que yo de alguna manera encontré en este mundo con estos chicos? ¿Cuáles fueron los 4 principios que yo apliqué para hacer apostolado durante todo este tiempo? Que son efectivamente los 4 principios que marcan la experiencia apostólica de Catholic Link. Y se los quiero contar porque me parece que aquí podría haber alguna riqueza que ustedes pueden tomar para sus propios proyectos y para sus propias experiencias evangelizadoras, tanto en el mundo digital como fuera del mundo digital, porque acuérdense que mi experiencia es digital, pero es digital porque fue un ping-pong con la realidad. Y eso es muy importante, y eso creo que también ha sido una de las claves del éxito de Catholic Link. Catholic Link actualmente recibe más o menos 1,5 millones de visitantes todos los meses. Entonces es un proyecto que ha generado como una buena acogida. Entonces la gente lo ha valorado y de hecho nuestros recursos los utilizan en muchísimos lugares. Pero bueno, esta conferencia no es para hacer propaganda de Catholic Link, sino para hablar de estos 4 principios. ¿Cuáles son? ¿Ok? El primero es conectar la fe con la vida. Estos chicos a los cuales yo les hacía apostolado, en Italia no hay ningún ateo que no conozca a Jesús. ¿Ok? Si bien muchos de los chicos, casi el 80% se consideraban ateos, todos tenían muchísimos criterios católicos, ¿de acuerdo? Sabían de la resurrección, sabían del nacimiento de Dios, sabían de su muerte en la cruz, sabían muchísimas cosas. Pero no lograban conectar esa realidad con sus propias vidas. Ellos no entendían cómo la encarnación de Dios ha transformado tu vida y la mía de una manera hermosa y preciosa. Y el sentirte amado y valorado por un Dios que es persona es importantísimo, porque de verdad transforma tu vida de arriba abajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esa conexión, y en nuestro apostolado esforzarnos por conectar los misterios de la fe, no tanto por explicar si es que tienen lógica o no tienen lógica, o por defenderlos, o por decirle a la gente, no, Adán y Eva sí eran personas o no eran personas. No, si te detienes ahí, si empiezas a tratar de argumentar la logicidad o la racionalidad, vas a perder. ¿De acuerdo? Lo importante es conectar esa realidad con la vida de los chicos. ¿Qué te puede decir esto? ¿Cómo te puede alimentar espiritualmente? ¿Cómo ha transformado la manera como tú te relacionas con las personas o cómo tú tomas desayuno por la mañana?
¿de acuerdo? Porque yo creo sinceramente que la fe ha revolucionado mi vida hasta en esas pequeñas cosas, ¿ok? Si es que tú logras generar ese enlace, después puedes discutir la racionalidad, después puedes discutir la logicidad de los misterios de la fe, que son, la verdad, hasta un cierto punto muy racionales y muy lógicos, y hay una riqueza intelectual enorme en la fe. La fe no es solamente creer y punto, ¿ok? De hecho, yo me convertí por un razonamiento más que por una experiencia emotiva. Entonces soy un defensor de la racionalidad enorme que existe detrás del catolicismo. Pero lo importante para estos chicos es que primero conéctalo con su vida, ¿de acuerdo? Primero ayúdalos a entender esa belleza que trae la fe a su vida y cómo revoluciona su vida. Y después vas a ver que van a estar mucho más atentos y van a ser mucho más capaces y receptivos para escuchar cualquier otro discurso que tú quieras hacer sobre ese mismo tema, ¿ok? Pero si empiezas por la apologética y no por la catequesis, probablemente en el mundo millennial y especialmente en la generación X, vas a salir con una discusión y un debate muy simpático, muy divertido, pero realmente que probablemente no le toque el corazón a nadie. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es el realismo cristiano. Evidentemente yo no me podía enfrentar a estas clases, que me acuerdo que daba 1 hora y media de clases, con material 100% católico. Ni siquiera no podía llevarles un libro católico. De hecho, creo que tenían un libro, pero nunca lo seguimos. Y tampoco podía llevarles un video del Papa hablando en el Angelus. Tenía que utilizar bastante material de otros lugares. ¿Y qué es el realismo cristiano? En el fondo, el realismo cristiano te dice que la realidad abarca la realidad completa, incluye el mundo espiritual e incluye el mundo de la materia, el mundo científico. Y el realismo completo, esto en realidad es una aproximación a la realidad de Joseph Ratzinger, ¿ok? Que la realidad completa incluye estas dos dimensiones, y cuando tú solamente ves las cosas desde una perspectiva materialista o científica, en realidad estás con una visión de la realidad mutilada, ¿ok? Este es el argumento que de alguna manera a nosotros nos permitía, perdón, no a nosotros, ahora estoy hablando como Catholic Link, pero en ese momento me permitió decir, caramba, entonces todo lo bello, todo lo bueno y todo lo verdadero, ¿de acuerdo? En primer lugar es cristiano, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo entrar en diálogo con distintas películas, con distintos videos, con distintas publicidades, porque si en ellos existe algo de verdadero, algo de bueno y algo de bello, ¿de acuerdo? Tiene su fundamento en esta creación completa, en esta realidad completa que es la que Dios nos ha entregado, ¿de acuerdo? Entonces no hay que tener miedo a entrar en diálogo con estas realidades y rescatar aquello de bueno, de bello o de verdadero que tengan, porque en el fondo es un camino directo a un diálogo sobre Cristo, sobre la fe, sobre la nostalgia de infinito y sobre muchas otras cosas. Entonces, para mí y para Catholic Link actualmente, estamos constantemente en diálogo con este tipo de material que rompe los límites del mundo católico, pero que sin duda tiene una riqueza, una belleza y una veracidad que es capaz de llevarte a Dios, ¿ok? Por ejemplo, me acuerdo en estas clases de religión que les llevé un video que se había filmado, era una animación, era una caricatura, una animación digital, pero se había hecho juntando átomos, ¿de acuerdo? A los chicos les encantó, les pareció increíble, era de IBM, creo. IBM había hecho una película moviendo átomos, ¿ok? Y ese video me ayudó a introducir a los chicos en la física cuántica. Y para quienes saben, la física cuántica es una
realidad que le ha abierto un montón de puertas inexploradas a la ciencia y en realidad puertas misteriosas, puertas que parecen indicarte el camino de una creación providente. Entonces, caramba, si es que yo decía, no voy a utilizar un video de IBM que mueve átomos porque no es católico, Dios mío, hubiera perdido una linda oportunidad de elaborar una de las clases que más acercó a los chicos a Dios. Entonces, bueno, yo iba a Catholic Link y publicaba este video y lo explicaba. Y bueno, entonces ahí entienden el juego, ¿no? Entonces, claves: unir la fe con la vida, aplicar esta visión holística de la realidad y no tener miedo a entrar en diálogo con aquellas personas en el mundo secular o en el mundo que ustedes quieran, que están haciendo cosas hermosas, porque esas cosas hermosas son esencialmente semillas del verbo. Yo no me acuerdo quién lo decía. Creo que era San Justino, creo que hablaba de las semillas del verbo. Pero bueno, perdón por este excursus. Y un tercer punto. Este también es muy, muy importante. Entonces, unión de la fe con la vida, realismo cristiano. Y el tercer punto, yo creo que es comunicar desde la vulnerabilidad. Yo, bueno, fui profesor hace 5 o 6 años. Me acuerdo que estaba la iglesia en un momento muy efervescente del problema de los sacerdotes y la pedofilia y una crisis en la iglesia, la verdad es que muy, muy grande. Comunidades religiosas estaban siendo muy, muy golpeadas también porque algunas habían tenido fundadores con problemas o distintos miembros con distintos problemas de abusos psicológicos, abusos sexuales. Y creo que yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien conmigo mismo. Estaba un poco triste por todo lo que estaba ocurriendo. Y en mis clases de religión la verdad es que trataba de hablar desde mis heridas, desde mi fragilidad, desde esta sensación de que la iglesia tiene un gran tesoro, que tiene un gran don, que ha sido entregado por el Señor y puesto en nuestras manos, pero que yo me sentía de barro y que yo me sentía frágil y que yo no tenía todas las respuestas y que yo no entendía por qué Dios podía permitir cosas de esa naturaleza. Y creo que les abrí el corazón y les mostré un profesor de religión que no era tanto un profesor de religión, sino que era una persona más real, más frágil, que no tenía todas estas respuestas ni claridad sobre todos los puntos de la fe ni de la vida. Y eso yo creo que los chicos lo valoraron de una manera increíble. Yo no puedo explicarles cómo mostrarle a estos chicos mis propias heridas como creyente los ayudó muchísimo a creer. Es una paradoja, pero es una paradoja hermosa que a mí me emociona un montón y que pienso que a veces en la iglesia, como el que tiene dudas, el que está mal, el que está frágil, mejor que se vaya a un retiro, que se cure y que después venga, ¿no? Y en realidad estamos perdiendo una riqueza enorme porque cuando tenemos heridas, cuando comunicamos desde nuestro corazón herido, desde nuestra vulnerabilidad, la gente nos abre el corazón, la gente conecta mucho mejor con nosotros. Las heridas de alguna manera también son caminos más directos al amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. No tenemos que transmitir argumentos. Nosotros tenemos que transmitir una experiencia de amor. Y por eso, Dios mío, tenemos que ser vulnerables, tenemos que comunicar desde nuestra realidad. Si nuestra realidad está muy bien y estás con un montón de esperanza, adelante, comunícalo. Si estás dolido y si estás herido, pero aún así también tienes esperanza, comunícalo. O sea, ábrete. Esa es la clave, creo. Es más hermoso ver una persona
que también está luchando, que tiene fragilidades y que a pesar de eso tiene una enorme esperanza en Dios y en la fe, eso comunica de una manera muy, muy potente, ¿de acuerdo? Eso es algo que aprendí y que la verdad en Catholic Link también tratamos de transmitirlo, porque paradójicamente todos en Catholic Link, todo el equipo de Catholic Link ha pasado por experiencias también de oscuridad y de volver a la luz y de tener tiempos difíciles y de pelearse con Dios y nunca nos hemos callado. Siempre hemos tratado de comunicar desde ese misterio de la relación con Dios, que es como un amigo. A veces con un amigo tienes buenos momentos, malos momentos, a veces no entiendes algunas cosas que hace. Esa es la riqueza de la fe y no hay que esconderla. Por eso a veces pienso que, especialmente en el mundo digital, parece que los católicos tenemos las respuestas a todo y siempre tenemos las citas más lindas y tenemos las citas bíblicas perfectas para el momento tal y siempre te animamos a salir adelante y fuerza porque somos católicos y estamos súper bien, pero no es verdad. No es verdad. O sea, yo he vivido en Roma 10 años y he vivido entre curas, monjas, consagrados, etc. Y conozco un montón de situaciones muy difíciles y muy complicadas. Yo creo que si nuestra comunicación reflejase un poco más la vida interior de la iglesia, sería una comunicación más herida, pero más hermosa. ¿Ok? Tercer punto. Y el cuarto punto, y con este termino, espero no haberme alargado demasiado y que al final los organizadores de este evento me maten, es ayudar a los chicos a ser libres y a elegir. Yo me acuerdo que cuando empecé estas clases de religión, habían evidentemente chicos católicos que tenían una raigambre familiar católica, que creían, asentían y estaban felices con todo lo que yo decía, ¿ok? Y habían otros chicos que evidentemente criticaban mucho la fe y que casi el 80% se consideraban ateos. Tanto los unos como los otros hay que ayudarlos a elegir. Creo que a veces un profesor de religión, cuando se encuentra en un ambiente tan hostil, dice, estos chicos católicos son de mi equipo, entonces no los ayudas, más bien los ayudas a seguir creyendo. Y eso está muy bien, ojo, no quiero promover el ateísmo, pero lo que quiero decir es que hay que ayudarlos a elegir. Ser católico porque tu familia es católica y porque tienes una tradición católica, muchas veces estás a un pasito del ateísmo, porque en el fondo si cualquier persona te critica o te cuestiona, tú no tienes una conexión, o sea, tu corazón no ha elegido a Dios, más bien es tu familia o tu vida la que de alguna manera ha puesto a Dios en tu vida. Pero si tú no lo has elegido, si tú no has tenido una experiencia de contacto con Dios, estás a un paso de perder la fe. Entonces, para mí fue muy importante fue muy divertido, porque entré a enseñar y en vez de a los que me apoyaban sumarlos a mi equipo, más bien los empecé también a atacar un poco y a punzar y a decirles, oye chicos, ¿ustedes realmente han elegido a Dios? ¿Dios está en su corazón? ¿Han tenido alguna experiencia de oración? Bueno, entonces ustedes no son católicos. Y de alguna manera, aquellos chicos, ese 80% que se consideraba ateo, me parecía que tenían esa capacidad de elegir a Dios un poquito más, porque eran mucho más críticos que los otros. Entonces, en mis clases de religión y en Catholic Link, nosotros tratamos de alguna manera de ayudar a elegir. A los que creen, sin muchos fundamentos, pues hay que darles esos fundamentos. Y hay que cuestionarlos, y hay que cuestionar esa fe que es de costumbres, ¿no? Ojo, un sacerdote también con muchos años de vida sacerdotal también se puede acostumbrar a la fe y perder esa elección diaria que tú tienes que hacer por Jesucristo. Entonces, creo que
es muy importante para evangelizar a los chicos millennials o a los chicos de la generación X o evangelización X, es muy importante ayudarlos a elegir. Por eso, en Catholic Link, y para mí era muy importante no darles reglas como, esto es lo que tienes que leer, esto es lo que no tienes que leer, sino más bien, mira la riqueza, la riqueza de la realidad, y como tú eres una persona inteligente, elige. Yo te ayudo, yo me acerco a ti, pero yo no te voy a decir, yo no te voy a indicar por qué camino tienes que ir. Yo te tengo que promover tu capacidad de elección. Aquí me estoy perdiendo un poquito porque tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, yo cuando hice mis clases de religión, no empecé explicando la Biblia. No empecé explicando el Génesis. Agarré las dos escuelas que niegan la existencia histórica de Jesucristo, la existencia de Jesucristo, que es la escuela crítica y la escuela mítica. La escuela mítica dice que Jesús es un mito y la escuela crítica dice que Jesús sí existió, pero que no era Dios. Empecé explicando eso y después fui explicando la aproximación católica, ¿ok? Para los chicos fue increíble ver estas perspectivas y ver el argumento católico discutiendo de igual a igual con posturas científicas, y para ellos esta experiencia de... Claro, este profesor no me está diciendo qué creer, sino que más bien me está dando elementos para que yo discierna. Eso empodera a la gente. Y los chicos de la generación X, de la generación millennial, necesitan ser empoderados y no necesitan que tú les digas qué hacer o qué no hacer. Por ejemplo, el otro día leí un artículo, esto ya lo voy a trasladar al mundo digital, discúlpenme, pero leí un artículo de un sacerdote, de por qué era mejor no ver Anne with an E. Es una serie hermosa de una niña en Canadá en 1980, ¿ok? Es feminista y es un poco pro el mundo homosexual, pero es una serie preciosa. Entonces, cuando tú haces un artículo que dice ¿por qué no tienes que verlo?, en realidad les estás diciendo yo voy a pensar por ti. Yo voy a pensar por ti y te recomiendo que no lo veas porque te va a hacer daño espiritualmente. Caramba, pero ¿por qué la gente no puede decidir por sí misma? Es decir, que la vean o que no la vean, porque la serie tiene virtudes y valores preciosos también. O sea, ojo, yo no digo que la gente promover porquerías, pero esta serie es preciosa, ¿ok? Entonces hay que dejar que la gente piense, especialmente los chicos millennials y la generación X, hay que empoderarlos, hay que dejar que piensen por sí mismos. Tú los puedes orientar, tú los puedes guiar, tú puedes discutir con ellos después, pero criterios como hay que hacer esto o no hay que hacer esto porque va a ensuciar tu vida espiritual, pero sin haber dejado que ellos reflexionen y tomen sus propias decisiones, genera, la verdad, un ambiente donde nadie te va a tomar realmente en serio, porque tu aproximación hacia ellos es la de ustedes son un rebaño que yo tengo que guiar. Ya, esa es la mejor manera de alejarte del mundo de los chicos de la generación X y millennial. Hay más bien que empoderarlos, darles fuerza, darles criterio, darles la capacidad de elegir. Y van a ver que esas condiciones van a generar que puedan después elegir día a día a Dios de una manera especial y muy linda. Discúlpenme si me he mareado un poco. Siempre es difícil hablarle a una cámara y no a un rostro, pero me estoy imaginando en este momento sus rostros. Estoy muy contento de haber estado con ustedes. No voy a editar este video, así se los voy a mostrar desde toda mi vulnerabilidad. Les mando un fuerte abrazo. Voy a estar rezando por todos ustedes, por su apostolado,
para que puedan llegar cada día con más fuerza y con más energía al corazón de esos jóvenes que tanto nos necesitan y que a veces, la verdad, están muy, muy perdidos, pero que tienen que pasar por su propio proceso. Acuérdense, no podemos acortarle, o sea, mostrarle todos los atajos a los chicos porque se tienen que equivocar y no pasa nada. El catequista, el apóstol, de verdad está ahí para acompañar y no para ponerle tapaderas a los chicos para que caminen por un solo carril, porque en el fondo, ojalá pudiéramos hacer eso, para llevarlos por el camino del bien, pero así no es la realidad y especialmente no es la realidad de la generación X ni de la generación millennial. Nada más, un fuerte abrazo y gracias por haber visto mi ponencia, que creo que se me ha puesto un poco larga.